entre más o menos el 10 al 15% de población que se autorreconoce y autoidentifica como afrocolombiana. En este momento la mayor concentración de población afrodescendiente está en la cuenca del Pacífico colombiano. Pensemos desde el norte en Chocó hasta el sur Nariño. También en San Andrés y Providencia, en las islas, un número importante de población afrodescendiente en los departamentos del Caribe y recientemente hemos empezado a identificar presencia de población afro también en la Amazonía. Hay, digamos, tres conjuntos en los cuales se podría establecer las características fundamentales de la población afrodescendiente en Colombia. El primero es que son poblaciones, son comunidades que han sufrido de una exclusión estructural en el país. En un segundo conjunto, lo que uno puede percibir es que los territorios donde habitan estas comunidades afrodescendientes son en su gran mayoría territorios muy ricos en minerales y hay proyectos de extractivismo principalmente, pero también agroindustriales. Y esos proyectos tienen afectaciones también directas en la constitución ancestral, en la constitución de tradiciones de estas comunidades. Y un tercer conjunto que también permite caracterizar cuáles son los efectos sobre estas poblaciones son las gobernanzas criminales. ¿Qué son las gobernanzas criminales? Son estos grandes aparatos criminales mantenidos también por grupos ilegales que generan órdenes no estatales en estos territorios. La población afro enfrenta una continua vulneración de derechos marcada por la discriminación racial, la exclusión socioeconómica y la falta de acceso a oportunidades equitativas. También es importante considerar las condiciones de salud, acceso a educación y acceso a sistemas productivos y económicos, las cuales para los afros están muy restringidas, y también específicamente que puedan habitar sus territorios. Muchas de las poblaciones afrodescendientes todavía se encuentran desplazadas por el conflicto, no han podido estar en sus territorios, aquellos territorios que habitaban tradicionalmente, y eso tiene serias restricciones para que puedan gozar efectivamente de sus derechos. La Corte Constitucional en la sentencia T025 del 2004 ya estimaba que la población afrodescendiente, al igual que la población indígena, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, han sido a través del desplazamiento forzado interno, pues desprovistas de cualquier garantía de los derechos. De hecho, se habla de una violación masiva, de una vulneración masiva de sus derechos y de una crisis humanitaria dentro de estas comunidades, producto del desplazamiento en el marco del conflicto armado interno. Y desde allí, también en el 2009, la propia Corte Constitucional, en un auto que sacó, que se denomina Auto 005, estima específicamente con enfoque étnico para las poblaciones afrodescendientes que el Estado no ha podido garantizar aún la satisfacción de los derechos, entre esos, por ejemplo, educación étnica, educación que reproduzca las tradiciones y los hábitos de estas comunidades, la provisión de vivienda y también temas de seguridad. Actualmente se ha logrado importantes avances en el reconocimiento de derechos para la población afrodescendiente, como la implementación de leyes de inclusión y protección contra la discriminación racial. Además, se promueven iniciativas de empoderamiento, educación y participación política. Sin duda, la población afrocolombiana en el reconocimiento de sus derechos ha tenido grandes avances desde la Constitución del 91 en el país. Por ejemplo, con la creación de la Ley 70 de las comunidades negras, que este año está cumpliendo 30 años, pues muestra también de alguna manera algunos avances y reconocimientos que han tenido la población afro y sus necesidades frente al contexto político nacional. Yo creo que tres perspectivas. La primera es la obligatoriedad del Estado en desmontar los aparatos criminales que funcionan en los territorios. En un segundo aspecto, me parece fundamental el tema de la restitución de tierras, que ya ha sido avanzado en el terreno del actual gobierno. Y un tercer elemento, yo creo que el contexto actual político implica y hace un llamado a la necesidad de campañas contra el racismo, campañas antirracistas. Aquellas iniciativas que promueven la igualdad y la inclusión de la población afro en nuestro país. Y continuamos en Bien Dateado porque las comunidades afro en Colombia siguen siendo presa de la pobreza multidimensional, haciendo que su empoderamiento y el apoyo en perspectiva de mejorar sus condiciones económicas, la obtención de oportunidades de trabajo estable y perspectivas de emprendimiento no prosperan a su favor. En los territorios se buscan estrategias para que su realidad económica cambie rotundamente, así le permiten alcanzar una mejor calidad de vida.
El emprendimiento en Colombia se ha convertido en la principal herramienta para que las personas afrocolombianas de todas las clases sociales puedan tener un ingreso formal y dignificar la manera en la que ganan dinero. Ese es un reto importante que tenemos en las universidades, pero también en los estamentos gubernamentales. Sin lugar a dudas se ha convertido en una de las metas más importantes de diferentes gobiernos. En la actualidad hay varias entidades que apoyan este proceso, liderados quizás por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que apoya las iniciativas de emprendimiento, pero desde luego vale la pena reflexionar sobre las metodologías que se emplean con la población afrodescendiente, entendiendo que se debe hacer una etapa, una fase de diagnóstico, dialogar directamente con las comunidades, entrar en terreno, entrar en el campo de ellos y analizar cuáles son las competencias o habilidades en temas de emprendimiento. Hemos encontrado en diversas poblaciones cosas muy interesantes, como por ejemplo en Tumaco recientemente vimos que hay un potencial enorme en los temas deportivos, culturales y artesanales. Pero eso lo conocimos identificando el potencial, dialogando con las comunidades y sobre todo también potenciando a esas personas que se encargan de liderar los procesos. Porque entrar inmediatamente con la comunidad a veces es complejo, pero sí es bueno hablar con aquellos que lideran los diferentes procesos, que son voceros importantes en las comunidades y que pueden multiplicar las diferentes experiencias. Mucho de esto tiene que ver desde la educación. Yo creo que cuando estamos logrando que podamos acceder más y más personas de las comunidades afro al sistema de educación, tanto en todos los niveles y especialmente en educación superior, pues estamos asegurando darles las herramientas y las maneras para que puedan enfrentarse al mundo y lograr desarrollar otras posibilidades para su entorno, para sus familias y para ellos mismos, desde una mejor ubicación laboral, pero también desde la capacidad de desarrollar ideas de negocios y emprender. Las comunidades afrocolombianas encontraron la manera de apoyar a sus familias, creando emprendimientos y así dar a conocer su cultura, sus costumbres y su trabajo, junto con el desarrollo de sus comunidades. La perspectiva laboral tiene que ver mucho con la capacidad de tener competencias para ser, digamos, adecuado para el entorno laboral. Ahí es importante reiterar la importancia de ampliar el alcance de la educación. O sea, yo creo que es un reto que tenemos como país. Nuestras comunidades afro todavía no están siendo cubiertas por educación superior como quisiéramos, tienen unos porcentajes muy bajos. Sumado a eso, hace que tampoco tengan acceso a otras posibilidades en temas de educación superior, como temas de internacionalización, intercambio cultural, el tema de idiomas, que finalmente se vuelven competencias hoy que te permiten ser mucho más competitivos, no solamente desde lo que estudias, sino también desde esas habilidades blandas y los idiomas para poder ser pertinente para el sector laboral. Se está impulsando el emprendimiento y hay unas convocatorias especiales para esta población. Yo siempre invito a que las personas estén muy atentas a los procesos que hacen los diferentes ministerios, liderados pues por algunos. Hay incluso corporaciones que se dedican exclusivamente al trabajo con afrodescendientes y con las diferentes etnias a que se den lugar. Pero desde luego hay que tener como un proceso muy bien estructurado y contar y compartir la experiencia. Yo creo que esto parte mucho del interés de la persona, de querer mostrar y compartir sus emprendimientos, bien sea en el desarrollo de algún tipo de servicio o bien sea con la elaboración, fabricación, diseño de algún tipo de producto. La educación y la salud son aspectos cruciales para el desarrollo y bienestar de cualquier comunidad. Sin embargo, los afrocolombianos enfrentan desafíos particulares en estos ámbitos. A lo largo de la historia han experimentado discriminación y desigualdad, lo que ha generado brechas en el acceso a la educación y la salud. En materia de acceso a salud y educación, yo creería que más que desafíos que enfrentan los afrocolombianos, los desafíos los enfrentan las instituciones responsables de cada uno de estos temas para garantizar el acceso y la calidad de los servicios a los que deban acceder los afrocolombianos.
porque en cada uno de estos temas hay unos desafíos importantes. Por ejemplo, en el caso de educación, en lo que tiene que ver con acceso, con calidad, con oportunidad y con pertinencia para la población afrocolombiana, dado que la mayoría se encuentra en zonas de difícil acceso, dispersas y con poca infraestructura en materia de salud. En el tema de la educación, igual, falta un acceso, permanencia y graduación, específicamente en la educación superior, donde como población étnica somos un grupo pero muy reducido. Aparte del acceso, permanencia y graduación, también hace falta que los contenidos curriculares tengan la historia y presencia de nosotros como pueblo afrodescendiente. En la inclusión educativa se ha avanzado bastante en la medida que cualquier colombiano tiene acceso a la educación básica, primaria y media, pero en la inclusión educativa se ha avanzado poco y es muy importante que se avance en lo que tiene que ver con la población afrocolombiana, porque conocemos casos muy recientes, por ejemplo, el tema de la discriminación racial y el racismo en las instituciones que deben sufrir los niños, niñas y adolescentes afrocolombianos, y en donde una educación inclusiva haría una labor más pertinente para que ellos no tuvieran que pasar por estas circunstancias. Hoy podemos hablar de unos créditos condonables que administra el ICETES, donde se hacen convocatoria anual y son admitidos 2.300 estudiantes por semestre, 2.300, 2.500, eso varía por semestre. Entonces está esa posibilidad, son 3 salarios mínimos que le dan por estudiar, tiene que hacer un trabajo comunitario, tiene que desarrollar unas iniciativas y después tiene que condonar ese crédito. Eso es uno. Lo otro, ciertos accesos que hay en algunas universidades, bueno, no podemos decir alguna, creo que yo diría que en el 90% de las universidades públicas tienen algún sistema de acceso diferenciado para población afro, que es muy discutido, pero es muy discutido, porque tampoco garantiza la permanencia en el sistema educativo. La mayoría te garantiza el acceso, más no la permanencia. Tenemos algunos espacios creados en términos de participación, muchos de los cuales además no se han, digamos, creado oficialmente en las instituciones en las que corresponde, pero tenemos a la Consultiva Nacional de Alto Nivel, que es un espacio que le hace seguimiento al proceso de reglamentación e implementación de la Ley 70. El artículo 33 habla de la discriminación racial y el racismo estructural, y esta es de 1993, y las personas tienen la idea de que es a partir de que se crea una ley que entonces tenemos normas frente al tema. No, esto está en la Ley 70 desde el 93, solo que no ha sido implementado en términos reales para que esto no siga sucediendo en Colombia. Igualmente en ese marco se creó la Universidad del Pacífico, que fue un hito importante en esa coyuntura. Así que en términos de avance de derechos hay algunas cosas que se han logrado. Sin embargo, el grueso de la ley sigue esperando ser reglamentada y sobre todo ser implementada. Carolina, iniciamos esta conversación preguntándote cómo podemos fortalecer la participación de las juventudes afro. Bueno, yo creo que hay diferentes ejes de trabajo alrededor de esta atención educativa. En un primer, digamos, momento y muy acorde a lo que decía el invitado hace un momento, en efecto hay que garantizar el acceso, pero no el acceso simplemente en la matrícula, sino el acceso a una oferta educativa que realmente considere las particularidades de la población afro, de los jóvenes, la riqueza cultural de sus regiones, la riqueza biodiversa de sus regiones, y aterrizar una oferta educativa que responda a esas necesidades y que les permita a ellos apropiar un conocimiento para devolver a sus comunidades, y no necesariamente que implique una migración de sus territorios, sino que por el contrario lleve una oferta educativa de calidad acorde a esas condiciones y que les permita a ellos seguir contribuyendo en esos procesos. Entonces eso aunado a generar prácticas, cátedras, iniciativas y proyectos al interior de las instituciones con enfoque étnico-racial que realmente nos permita contribuir a la formación disciplinar desde esa apropiación cultural y esa valoración de esa diversidad.
Creo que hay dos elementos fundamentales que generarían en ellos una apropiación mayor de los procesos académicos, una permanencia mucho más acorde a sus necesidades en las trayectorias y una graduación que realmente redunde en el fortalecimiento de la comunidad afro y de toda su riqueza cultural. Justamente, profe, ¿qué tipo de estímulos existen para esta población afro actualmente en nuestro país? Bueno, cada institución tiene sus estrategias. Digamos que a nivel pedagógico podemos pensar que hay recursos de apoyo para cerrar las brechas que indudablemente pueden existir a nivel académico al momento de acceder a la educación superior. Hay recursos, por ejemplo, nosotros tenemos en la universidad el Fondo Inclusión, que es una iniciativa que nos permite a través de estrategias de recaudación de fondos devolverle a los estudiantes a través de apoyos para el acceso a software, a actividades académicas, a recursos pedagógicos y pues digamos que a atender diferentes necesidades que hacen parte de sus trayectorias académicas. Y ya a nivel institucional, a nivel nacional, el fondo del ICETEX, que es específico para comunidades negras, que desde el reconocimiento de su pertenencia a uno de estos grupos poblacionales y el desempeño académico, ahí es donde el tema de la calidad académica entra a ser importante, y el acompañamiento institucional para que se dé ese desempeño, les permite acceder a estos créditos condonables que pues mitigan un poco esas dificultades que tienen de orden económico para el acceso a la educación superior.